¿Sabías que Miami solía ser un pantano y ahora es una de las ciudades más vibrantes del mundo? Quédate para descubrir la fascinante historia de esta increíble ciudad. Hola, soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario aquí en el hermoso sur de Florida. Bienvenidos a mi canal, donde exploraremos todo lo relacionado con la vida y la propiedad en esta maravillosa región. Y quédate hasta el final del video para descubrir un dato sorprendente sobre la historia de Miami que pocos conocen. Vamos que te cuento. Para entender cómo Miami se convirtió en la vibrante metrópolis que es hoy, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de los rascacielos y las playas llenas de turistas, originalmente esta área era una vasta extensión del pantano, hogar de los nativos tecuestas, una tribu indígena que vivió aquí durante más de 1000 años. Los tecuestas aprovechaban los recursos naturales del área, pescando en las aguas ricas en peces y recolectando frutas y vegetales locales. Vivían en armonía con la naturaleza, dejando una huella mínima en el paisaje. El primer contacto europeo con esta región ocurrió en 1513 cuando el explorador español Juan Ponce de León llegó a la costa de Florida. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que los europeos comenzaran a establecer asentamientos permanentes en la zona. Durante este tiempo, los tecuestas continuaron viviendo aquí hasta que las enfermedades y los conflictos con los colonizadores europeos diezmaron su población. A finales del siglo XIX, una mujer visionaria llamada Julia Toro, conocida como la Madre de Miami, jugó un papel crucial en el desarrollo de la ciudad. Ella poseía grandes extensiones de tierra en la región y vio el potencial de Miami para convertirse en un gran centro urbano. Convenció al magnate ferroviario Henry Flagler para que extendiera su ferrocarril hasta aquí, lo que fue un punto de inflexión para el desarrollo de la ciudad. En 1896, el ferrocarril de Flagler finalmente llegó a Miami, marcando el comienzo de una era de rápido crecimiento y desarrollo. Este evento crucial atrajo a nuevos residentes y negocios, sentando las bases para la transformación de Miami de un pantano a una de las ciudades más dinámicas del mundo. Así, lo que alguna vez fue una tierra pantanosa y poco poblada, comenzó su transformación hacia la moderna y próspera ciudad que conocemos hoy. Con la llegada del ferrocarril, Miami empezó a desarrollarse rápidamente, atrayendo a personas de todas partes del mundo. Pero esto es solo el comienzo. En la próxima sección exploraremos cómo Miami se convirtió en una de las ciudades más importantes y cosmopolitas de los Estados Unidos. En 1896, la llegada del ferrocarril de Henry Flagler marcó el inicio de una nueva era para Miami. La ciudad fue oficialmente incorporada el 28 de julio de 1896, con una población de apenas 300 personas. Este evento histórico se debió en gran parte a los esfuerzos incansables de Julia Toro, que es ampliamente reconocida como la Madre de Miami. Julia Toro fue una figura clave en la fundación de Miami. Ella envió flores de naranjo a Henry Flagler durante un invierno severo, demostrando de esa manera que la región era la única en Florida que no había sido afectada por las heladas. Convencido por su visión y determinación, Flagler decidió extender su ferrocarril hasta Miami, lo que llevó a la creación oficial de la ciudad. Con la llegada del ferrocarril, Miami comenzó a crecer rápidamente. Nuevos negocios y residentes llegaron atraídos por las oportunidades en esta joven ciudad. Los primeros edificios comenzaron a surgir y el paisaje de Miami cambió dramáticamente en muy poco tiempo. Desde sus humildes comienzos como un pequeño asentamiento, Miami se estaba transformando rápidamente en una ciudad prometedora. El comercio y la agricultura fueron los primeros motores económicos de Miami. La ciudad aprovechó su ubicación estratégica y el clima favorable para convertirse en un centro de comercio importante. El río Miami se convirtió en un punto clave para el transporte y el comercio, conectando la ciudad con otras partes de Florida y más allá. Pero esto fue solo el principio.
En la siguiente sección exploraremos cómo Miami experimentó un boom de construcción y se convirtió en un destino turístico mundial en los años 20. Por cierto, si estás disfrutando de este recorrido por la historia de Miami, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de ninguno de mis videos. Comparte este video con tus amigos si te gusta la historia de Miami. Además, si tienes alguna pregunta o algún comentario, déjalo aquí abajo que estaré encantado de responder. Durante los años 20, Miami experimentó uno de los periodos de crecimiento más rápido y emocionante de su historia, conocido como el boom de la construcción. Esta década vio una explosión de desarrollos inmobiliarios y la llegada de miles de nuevos residentes. Desarrolladores visionarios como Carl Fisher y George Merrick jugaron roles fundamentales en esta transformación. Fisher fue el cerebro detrás de Miami Beach, mientras que Merrick desarrolló Coral Gables, una de las primeras comunidades planificadas de los Estados Unidos. La arquitectura de la época, influenciada por estilos mediterráneos y Art Deco, le dio a Miami un carácter único y encantador. El auge inmobiliario atrajo a inversores y especuladores de todo el país, ansiosos por participar en el crecimiento de esta nueva frontera urbana. Los precios de las propiedades se dispararon y Miami se ganó la reputación de ser una de las ciudades de oportunidades ilimitadas. Además del auge económico, los años 20 también fueron una época dorada para la vida social y cultural de Miami. La ciudad se convirtió en un destino de moda para las celebridades y los ricos del norte, quienes acudían en masa a disfrutar de sus playas, hoteles de lujo y eventos sociales. Sin embargo, este periodo de prosperidad fue interrumpido abruptamente en 1926 por un devastador huracán que destruyó gran parte de la ciudad. La reconstrucción fue lenta y difícil, marcando el fin del boom de los años de 1920. A pesar de esto, Miami logró recuperarse con el tiempo y demostrando la resiliencia y el espíritu indomable de sus habitantes. A medida que Miami se reconstruía, la ciudad seguía evolucionando. En la siguiente sección veremos cómo la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores trajeron un nuevo crecimiento y desarrollo a Miami. Durante la Segunda Guerra Mundial, Miami se transformó en una base estratégica para el ejército estadounidense. La ubicación de la ciudad la convirtió en un punto clave para el entrenamiento de soldados y operaciones militares en el Caribe y en el Atlántico. El ejército estadounidense estableció múltiples bases en Miami y sus alrededores, incluyendo Boca Ratón, y miles de soldados fueron entrenados aquí antes de ser desplegados. Esto trajo un crecimiento económico temporal a la ciudad y una afluencia de residentes temporales. Después de la guerra, muchos veteranos decidieron quedarse en Miami, atraídos por el clima cálido y las oportunidades económicas. Esto impulsó un crecimiento demográfico significativo y una expansión urbana. Nuevos barrios residenciales surgieron para albergar a las familias jóvenes que se mudaban a la ciudad. En los años de 1950 vieron a Miami florecer como un centro cultural y de entretenimiento. La ciudad se convirtió en un destino popular para turistas y celebridades, conocida por sus playas, hoteles de lujo y vibrante vida nocturna. La televisión y el cine también empezaron a jugar un papel importante, con Miami apareciendo frecuentemente como escenario de películas y programas de televisión. La influencia de Miami en la cultura cultural creció durante esta década. Los hoteles de lujo como el Fontainebleau se convirtieron en símbolos de glamour y elegancia, atrayendo a figuras famosas del mundo del entretenimiento. Además, la ciudad comenzó a ser vista como un símbolo del sueño americano, un lugar donde el sol y las oportunidades eran abundantes. A medida que Miami se establecía como un destino icónico, la llegada de los exiliados cubanos en los años 60 trajo una nueva ola de cambio y crecimiento en la ciudad. En la siguiente sección exploraremos cómo una migración transformó a Miami en una crisol cultural vibrante. A principios de los años 60, Miami experimentó una transformación significativa con la llegada de miles de exiliados cubanos huyendo del régimen de Fidel Castro. Este éxodo masivo tuvo un impacto profundo en la ciudad, no solo demográficamente, sino también cultural y económicamente.
Los cubanos trajeron consigo su rica cultura y tradiciones, revitalizando barrios enteros. Little Havana, en particular, se convirtió en el corazón de la comunidad cubana en Miami, con sus vibrantes calles llenas de música, restaurantes y tiendas que reflejaban su herencia. La influencia cubana no solo se limitó a la cultura. Los exiliados cubanos jugaron un papel crucial en el desarrollo económico de Miami, estableciendo negocios y contribuyendo al crecimiento de la ciudad. Sus festivales, como el Carnival de Miami, se convirtieron en importantes eventos culturales que atraían a turistas de todo el mundo. La llegada de los exiliados cubanos también tuvo un impacto significativo en la política de Miami. La comunidad cubana se convirtió en una fuerza política importante, influyendo en elecciones y políticas locales, así como en la relación de Estados Unidos con Cuba. Con la influencia cubana cimentada en la ciudad, Miami continuó su evolución en las décadas siguientes. En la siguiente sección exploraremos la transformación moderna de Miami en una ciudad global y centro de negocios internacionales. A partir de los años 80, Miami comenzó a transformarse en una ciudad global, conocida por su economía dinámica y su papel como un importante centro de negocios internacionales. La construcción de rascacielos y el desarrollo de la infraestructura moderna atrajeron a empresas y emprendedores de todo el mundo. Áreas como Brickell y Downtown Miami se convirtieron en centros financieros llenos de rascacielos y oficinas de corporaciones globales. Al mismo tiempo, Miami mantuvo su reputación como un destino de entretenimiento y turismo, con una vida nocturna vibrante, playas hermosas y eventos culturales de renombre. La diversidad de Miami se reflejaba en sus numerosos eventos internacionales, que atraían a visitantes y profesionales de todas partes del mundo. La ciudad se convirtió en un crisol cultural donde personas de diversas etnias y orígenes contribuían a su rica y dinámica cultura. Hoy en día, Miami es una ciudad global, vibrante en una constante evolución, conocida por su mezcla única de cultura, negocios y entretenimiento. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un epicentro internacional, la historia de Miami es un testimonio de su resiliencia y capacidad de transformación. Bueno, gracias por acompañarme en este video a través de la historia de Miami. Si estás pensando en mudarte a esta increíble ciudad, contáctame. Estaré encantado de ayudarte a encontrar tu hogar ideal. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario sobre la parte que más te gustó de la historia de Miami. Nos vemos en el próximo video.